Continuando con el juego de la ignorancia, vamos a agregar algunas funcionalidades. Vamos a ver cuáles son estas. Bueno, hemos mejorado algunas cosas. Las imágenes ya no tienen el recuadro blanco. Hay que tener atención a ese tipo de detalles que le dan apariencia, le dan una mejor vista a nuestro proyecto. Y los botones también, estos botones están con imágenes que también le dan una mejor apariencia a nuestro proyecto. Seguimos aquí, cuál es el valor de PIB, etcétera. Aquí tenemos un problema que vamos a abordar un poquito más adelante, cuando en nuestro combo box de Tkinter utilizamos palabras, dobles palabras, frases, etcétera. Tenemos un problema con los espacios en blanco. Vamos a resolverlo adelante. Y bueno, tenemos aquí entonces nuestras preguntas y vamos avanzando en ellas. Siguiente, vamos avanzando. Bueno, estoy aquí dando respuestas aleatorias y el burro va ganando en las respuestas aleatorias y por fin llega Einstein a darnos una mano. Ok, aquí ya tenemos lo que habíamos visto del funcionamiento de nuestro juego de la ignorancia con algunas mejoras. Y vamos a agregar esta parte de la manipulación de la base de datos que habíamos estado haciendo desde localhost y que vamos a hacer ahora a través del uso de una tabla y de botones para agregar, para modificar y para eliminar elementos de nuestra tabla. Y de esta manera, por ejemplo, tenemos historia universal. Seleccionamos y nos manda aquí la información acá. Aquí tenemos el mismo problema en esta tabla que vamos a implementar con un tree view. Con los espacios en blanco también vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Historia universal 2. Modificamos la categoría y aquí nos queda historia universal 2. Podemos agregar historia universal 3. Si la agregamos aquí, ya tenemos historia universal 3. La seleccionamos, historia universal 3. Y vamos a dar de baja, vamos a borrar la categoría. Bien, esto es otra cuestión que vamos a implementar. Nos faltaría implementar después de esto la manipulación de la tabla de preguntas, pero bueno, vamos paso a paso, comenzando con esta tabla. Como ya lo habíamos comentado, tenemos un problema con los espacios en blanco en el combo. Cuando yo tengo espacios en blanco en el combo, ya sea uno o varios espacios en blanco, me agrupa la cadena con estas llaves y esta descripción después me sirve para ir a hacer la búsqueda en la base de datos, de tal manera que estas llaves me afectan. Vamos a resolver esto de la siguiente manera. Tenemos aquí donde recuperamos la categoría. Al recuperar la categoría, lo que obtengo es un conjunto de valores que recuperamos de la tabla. Y entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un conjunto nuevo. Sobre este conjunto vamos a hacer un recorrido con este for cat in lcats, donde lcat recordemos que es este conjunto, y nos va a ir regresando registro por registro aquí. Y lo que vamos a hacer es que a este registro que encontramos aquí le vamos a aplicar un replace, de tal manera que a los espacios en blanco los vamos a reemplazar con un guión bajo. Vamos a eliminar esta impresión y luego lo que vamos a hacer con esta cadena que ya reemplazamos los espacios en blanco por guiones, lo vamos a agregar en nuestro conjunto vacío que habíamos creado acá arriba. Esto que me sirvió para mostrarles esto también lo quito
Y entonces aquí voy a crear un nuevo conjunto que se llama cats, donde ya los espacios en blanco van a estar reemplazados por guiones bajos. Bueno, vamos a correrlo. Y entonces ya nos muestra nuestra cadena con guiones bajos. Bueno, como habíamos dicho, esta descripción se utiliza para luego hacer la búsqueda de las preguntas. Sin embargo, si lo dejamos con los guiones bajos, pues esta descripción no corresponde con lo que tiene la base de datos, porque la base de datos tiene historia universal 2, no con guiones bajos, sino con espacios en blanco. De tal manera que entonces tenemos que, cuando vamos a buscar las preguntas, aquí en pregunta siguiente, y en pregunta, recuerden que pregunta lo que hace es recuperar la primera pregunta y recupera las siguientes. Y entonces, como estoy utilizando el get para recuperar la descripción que tiene ahí el combo, entonces lo que hago es ahora hacer el proceso inverso. Los guiones bajos los voy a reemplazar por espacios en blanco, de tal manera que yo envíe historia universal con espacios en blanco y no con guiones bajos. Hago la recuperación de preguntas y le envío la descripción. Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Si es necesario, vayan a ese video para encontrar cómo se hace esta recuperación. Ese es este query que tengo aquí. No lo voy a volver a explicar. Vayan a ese video anterior donde explicamos la recuperación de la base de datos. Bien, entonces ahí ya resolvimos ese problema, que luego tendremos que resolver también cuando queremos la tabla para la manipulación del catálogo de categorías. Bien, entonces comencemos con el análisis de ese proceso de manipulación de la tabla de categorías. Para ello, observemos que tenemos otra pantalla. Cuando yo doy clic aquí a catálogos, se abre una nueva ventana con mis elementos para la manipulación de los catálogos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a crear otro archivo Python, que en este caso yo lo estoy llamando ed-categoría, y aquí voy a crear mi proceso de edición. Aquí lo interesante es, una vez que hemos importado nuestras librerías, bueno, vamos a definir aquí un procedimiento. ¿Por qué necesitamos definir un procedimiento? Para que podamos llamar a este procedimiento desde el botón que está en el juego de la ignorancia. Aquí vamos a tener nuestro botón, aquí, edita categoría. Donde edita categorías es este procedimiento que tenemos definido acá. Aquí lo que hago es llamar a manipula categorías, pero manipula categorías no está en este archivo, está acá, manipula categorías. De esta manera lo llamo. Y entonces, para poder llamar a un procedimiento que está en otro archivo, pues necesito importar este archivo. Entonces aquí, así como lo hicimos con la conexión de base de datos, aquí vamos a poner un from, ed categoría, import asterisco. Importamos todo lo que esté en este archivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona este manipula categorías? Primero creamos una pantalla _cat, que es de tipo top level. Esto no es un TK como lo habíamos estado haciendo, es un top level para que podamos crear una pantalla sobre la otra. Luego le decimos que es redimensionable, le dimos su geometría, el color del fondo, el título, y aquí vamos a crear este string bar que nos sirve para poder capturar la información, que está en este
en esta caja de texto que está, en este entry que está aquí. Bueno, esto ya lo hemos hecho y bueno, necesitamos un stream bar. Cierro aquí y vamos entonces. Una vez que hemos definido nuestro stream bar, vamos a crear un marco para, dentro de este marco vamos a crear nuestra tabla. Empacamos el marco, lo colocamos en un lugar específico y aquí vamos a utilizar nuestro scroll bar. Vamos a definir un scroll bar para cuando crezca nuestra tabla podamos desplazarnos arriba abajo en la tabla. Vamos a ver, catálogos. Entonces aquí nuestro scroll bar, aquí está nuestro scroll bar. Ahorita está deshabilitado porque tenemos pocos elementos. Vamos a agregar algunos otros. Lo agregamos. Vamos agregando más. Y aquí nuestro scroll bar ya queda habilitado. Entonces, bueno, necesitamos un scroll bar. Aquí tenemos nuestro scroll bar. Utilizamos la clase scroll bar de la librería TTK. Le decimos que está asociado al marco que acabamos de crear. Le decimos que su orientación es vertical y que va a estar del lado derecho y que se utiliza las coordenadas en Y para llenarse. Luego vamos a crear una tabla, table cat, que es un tree view. Tree view es una clase de la librería TTK que nos va a permitir crear una tablita. ¿Dónde lo vamos a colocar? Este tree view lo vamos a colocar en el marco que acabamos de crear. Vamos a decirle cuáles las columnas y el scroll el Y-scroll command nos va a permitir ligar nuestra tabla a este scroll bar que acabamos de hacer, de tal manera que cuando crezca la tabla pues se va a ir agregando funcionalidad al scroll bar. Bueno, aquí vamos a definir la primera columna con un tamaño de 155 y la otra columna con un tamaño de 500. Este es interesante porque el tree view maneja una llave, lo cual lo hace mucho más funcional que crear una tabla, porque esa llave nos va a permitir conocer qué elemento tenemos seleccionado. Entonces, esta primera columna que tenemos aquí siempre es la llave de nuestro tree view, y de tal manera el gato 0 nos va a permitir identificar a esto, y luego solamente tenemos una columna que es la descripción. Entonces así se define aquí en nuestra definición. Tenemos el gato 0 para la primera columna donde tenemos la llave y col 1 para la columna de la descripción. Entonces aquí le ponemos el encabezado, ID categoría y el encabezado descripción, que es lo que tenemos en la parte superior de nuestra tabla. Luego la empacamos, pack, y luego vamos a configurar nuestro scroll bar. Bien, entonces ya tenemos esto. Aquí vamos a tener un procedimiento, recupera BD, que lo que va a hacer, vamos primero a ver cómo se hace la llamada. Recupera DB, aquí se empieza a ejecutar. Estos procedimientos que tenemos aquí son procedimientos que están dentro del procedimiento inicial.
Estos no se ejecutan, recuerden que no se ejecutan hasta en tanto que son llamados. Entonces aquí comienza a ejecutarse mi código, mi procedimiento, y entonces me llama a recupera DB. Recupera DB hace esto y lo primero que hace es eliminar lo que ya tiene el TreeView para dejarlo en blanco. Y luego aquí Catex va a llamar a tabla categorías, donde tabla categorías está en conecta base de datos. Y tabla categorías, entonces, lo primero que hace es crear la conexión con la base de datos, crear un cursor, y aquí busca todos los elementos de la tabla de categorías. Select ID categoría, descripción, from categoría. Los regresa a esta variable que se llama cats, cierra la base de datos y los regresa como resultado de la ejecución de esta función. Entonces, cuando regresa aquí, pues ya tiene el conjunto completo de las categorías que hay en mi base de datos. Y aquí este ciclo for hace lo mismo que teníamos en el combo. Va a reemplazar los espacios en blanco por guiones bajos. Y bueno, aquí va insertando, además vamos insertando elementos a mi TreeView. Parent, no tenemos ninguna tabla padre, tenemos el índice al final, el ID va a ser igual a la categoría 0. Categoría 0 es lo que regresa en primera instancia mi query, y es el ID de categoría, el 1, el 2, el 3, etcétera. Este lo voy a colocar como el identificador, que recuerden que eso es lo que me va a identificar cuando yo le dé clic al elemento de la tabla. Este elemento va a estar ahí diciéndome qué número le corresponde de acuerdo a ese ID. Luego en el text, aquí voy a poner otra vez catex 0, porque es lo que me va a mostrar aquí cuando este es el texto que me va a mostrar, el 1, el 2, etcétera, es decir, el identificador de la categoría. Entonces, por eso tengo que no solamente asignárselo al ID, sino se lo tengo que asignar al texto para que me lo muestre en pantalla. Digo, si es que quiero que me lo muestre en pantalla. Bien, entonces, y luego los values, me va a dar los valores que va a mostrar en las siguientes columnas. Y aquí le voy a dar categ 1, donde categ 1 es la descripción de la categoría, pero tengo que reemplazar nuevamente con los espacios en blanco con guiones, porque si no lo hago, vamos a ver qué es lo que pasa si no lo hago. Si no lo hago, me va a poner solamente la primera palabra. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a hacer le voy a poner categ 1 y vamos a ver qué es lo que hace. Corremos y aquí tengo un error. Ok, listo. Bien, nos vamos a catálogos y, por ejemplo, historia universal, nada más aparece la palabra historia, porque me lo corta. Ese es un problema que tiene el TreeView, que no tendríamos si usáramos una tabla, pero aquí tenemos muchas ventajas con el TreeView. Entonces, lo que vamos a hacer para eliminar ese problema, pues es lo mismo que hicimos con el combo, reemplazar con espacios en blanco, de tal manera que cuando corramos
catálogos. Aquí tengo historia universal con los guiones bajos. Bueno, eso es una solución. Ustedes probablemente encuentren otra solución. Me gustaría que de encontrarla nos pudiesen compartir en los comentarios cuál fue la solución que encontraron. Bueno, ok, entonces eso es lo que hace recupera DB. Y entonces con recupera DB lo que hago entonces es crear mi tabla y mostrársela a mi usuario. Luego aquí voy a poner una etiqueta que voy a colocar en esta posición. Aquí al string bar que creé ahí arriba le voy a asignar un valor en blanco. Y aquí voy a crear mi entry, mi caja de texto para capturar. Esto ya lo hemos visto. Luego aquí el botón de agregar categoría. Creo mi botón, también ya lo hemos visto, no voy a entrar a detallar. Pero el command es agrega cat. Lo que se agrega cat es lo que está aquí, inserta categoría. Y inserta categoría está, le mando el contenido de lo que tiene el entry, la caja de texto. Y inserta categoría llama a este elemento que está en la conexión de base de datos. Inserta categoría, le mando la descripción. Creo la conexión, creo el cursor y ejecuto un insert en la categoría para la descripción con los valores correspondientes a la descripción que le estoy enviando. Notarán que aquí no estoy insertando el ID de categoría, puesto que este es un autoincremento. Siendo un autoincremento se va a generar de manera automática. Aquí el commit lo que hace es validar que se tiene que hacer la acción. Si no hago el commit, no se realiza la acción. Entonces es muy importante dar el commit. Aunque aquí haya hecho el insert, si no se realiza un commit, no se valida que se tiene que realizar la acción, no se realiza. Cierro la tabla y regreso entonces y recupero otra vez la base de datos, es decir, crea nuevamente la tabla y aparentemente para el usuario se ve que simplemente se agrega el elemento. En realidad se está volviendo a escribir toda la tabla. Bien, entonces ese es el de agrega. El de modificación, primero tenemos que seleccionar. ¿Qué es lo que hace selecciona categoría? Dice select cat. Lo que hace select cat es con la tabla de la categoría en el valor número 0, es decir, el ID, lo vamos a poner aquí en datos, que viene de selecciona categoría AB. Selecciona categoría y AB es lo que estoy mandando. Le estoy mandando el identificador de la categoría y selecciona categoría está acá. También en nuestra base de datos, en nuestra conexión de base de datos. Y aquí está, ¿qué es lo que hago? Otra vez mi conexión, el cursor. Y aquí dice select ID categoría, descripción from categoría, where ID categoría es igual a porcentaje S. Es decir, voy y selecciono por el ID a una de las categorías específicamente. Y como solamente voy a recuperar uno, entonces aquí no le pongo fetch all, le pongo fetch one, porque espero solo un elemento, solo un registro. Y el return regresa al dato. Ese dato lo coloco aquí en datos y lo que estoy haciendo es en strcat le pongo el datos 1, donde el datos 1 es el segundo campo, porque este es el 0 y este es el 1. Entonces pongo la descripción al strcat. ¿Y qué sucede con eso entonces? Cuando lo ejecuto, vamos a catálogos. Si yo selecciono, por ejemplo, biología, lo selecciono y aquí me pone biología. Si selecciono historia universal, aquí me pone historia universal. Noten que los guiones bajos los estoy eliminando. strcat es igual a datos 1.
¿Por qué aquí no tiene los guiones bajos? Porque yo en realidad no estoy tomando la información que está en la tabla, sino que estoy tomando la información que está en la base de datos. Por eso aquí tiene guiones bajos, pero cuando la selecciono no los tiene, porque esto es en realidad lo que tengo en mi base de datos, con espacios en blanco, no con guiones. Por ejemplo, categoría 1 lo selecciono y también me lo da con espacio en blanco, porque así está en la base de datos. No importa cómo esté presentado aquí en la tabla, lo que me regresa es lo que tiene la base de datos. Por eso aquí no necesitamos reemplazar espacios o guiones. Bien, esta selecciona categoría, me pone ahí arriba la descripción para que después yo lo pueda modificar, y entonces le doy clic a este y se va a ejecutar Modif Cat Cell. Donde Modif Cat Cell es esto, me regresa otra vez el ID del que yo quiero modificar, y me voy a ejecutar esta función que se encuentra también en la conexión de base de datos. Le voy a mandar dos parámetros, el ID y la descripción. Entonces vamos aquí a modificación de categoría. Aquí tengo otra vez dos parámetros, el AB y la descripción, el identificador y la descripción. Nuevamente creo la conexión, creo el cursor y aquí hago un update. Update categoría, ese es el nombre de la tabla. Set, este es el nombre del campo que quiero modificar. Porcentaje S, y esto se hace en el mismo orden que está acá. Entonces primero tengo que poner la descripción para que esta se sustituya aquí. Where ID categoría es igual a porcentaje S, y este me lo va a reemplazar por el ID que yo le mandé en la variable AB. Muy importante, si yo estos parámetros los pongo al revés, pues no va a funcionar. Luego, otra vez, nuevamente, yo cuando hago un insert o cuando hago un update, necesito hacer un commit para confirmar la modificación o la inserción. Y finalmente cierro la base de datos. Y bueno, mi main loop. Este es el programa que yo necesito hacer para poder manipular mi tabla de categorías. En el siguiente video veremos cómo manipular la tabla de preguntas relacionándola con la tabla de categorías.